Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas, ¿sí? Es un honor participar de esta actividad organizada por el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán, institución fundamental en la preservación de la memoria documental y del patrimonio histórico de nuestra provincia. Agradezco especialmente a sus autoridades y al público presente por acompañar esta conmemoración de los 140 años de la epidemia de cólera que atravesó Tucumán entre 1886 y 1887. Recordar aquel episodio no implica solamente volver sobre una tragedia sanitaria del pasado, sino que también implica reflexionar sobre las transformaciones sociales, políticas y culturales que produjo, sobre la respuesta del Estado y de la sociedad, y sobre la manera en que las epidemias revelan las desigualdades, los temores y también las solidaridades que atraviesan a las comunidades humanas. La epidemia de cólera constituyó uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia provincial del siglo XIX. Fue una experiencia límite que alteró profundamente la vida cotidiana, la economía, las relaciones sociales y las formas de intervención pública. En palabras de Benjamín Arauz, comisionado nacional de salud enviado al norte argentino durante la crisis, Tucumán parecía sucumbir bajo los golpes de un enemigo intangible y misterioso. La conferencia que compartiré hoy, como ya nos lo dijeron, se titula El cólera en Tucumán a fines del siglo XIX, actores, discursos y respuestas. Bien. Para comprender la magnitud del cólera es necesario situarnos en el contexto del Tucumán de fines del siglo XIX. La provincia atravesaba un periodo de profundas transformaciones económicas y sociales vinculadas a la expansión de la agroindustria azucarera. Este proceso de modernización había generado un crecimiento económico, ¿sí?, la concentración de la población y la expansión urbana, pero también produjo nuevos problemas sociales vinculados con el hacinamiento, la precariedad habitacional, la pobreza y las deficiencias sanitarias. Para prevenir enfermedades y enfrentar epidemias, era necesario mejorar la higiene y cubrir otras necesidades esenciales, ya que en el ámbito de la atención de la salud, el sistema hospitalario provincial era sumamente precario, a lo que se sumaba la escasa presencia de profesionales médicos, que según el Censo Nacional de 1869, existían un total de 6 médicos y 2 parteras para toda la provincia, mientras que el número de curanderos llegaba a 55. Esta situación crítica se profundizaba obviamente en las áreas rurales y en el interior tucumano. Por ese entonces la ciudad de San Miguel de Tucumán crecía rápidamente sin contar con la infraestructura adecuada. La preeminencia de enfermedades epidémicas y endémicas, como hablábamos recién, la viruela y el paludismo, se vinculaban a una serie de factores asociados con las carencias en las condiciones de vida y la situación sanitaria de nuestra provincia. No existía un sistema de agua corriente, las condiciones higiénicas eran deficientes, los trabajadores estaban hacinados alrededor de los ingenios y en los barrios urbanos, y a todo esto se sumaba el clima húmedo y caluroso característico de nuestra provincia. Fue precisamente en este contexto cuando la enfermedad comenzó a percibirse como un problema social y la salud empezó a incorporarse lentamente en la agenda del Estado provincial. Bien. A partir de 1850, el área sanitaria de la provincia sufrió ciertos cambios. En primer lugar, y considerando el carácter asistencial que había adoptado las acciones sanitarias, resultó significativa la creación en 1858 de la Sociedad de Beneficencia. Dentro de sus funciones se encontraban la educación de niñas y también la administración del hospital, cuya construcción estaba por finalizar, ¿sí?, y que era el Hospital de Caridad, que se inaugura en 1870, ¿sí?, destinado a la atención de varones, ¿sí? Cabe destacar que esta institución cumplió una labor, un rol importante en la administración hospitalaria de Tucumán hasta aproximadamente mediados del siglo XX. En segundo término, se había creado el Tribunal de Medicina en 1873, que sentaría las bases del futuro desarrollo institucional y del proceso de construcción de políticas públicas. Dentro de sus funciones estaba el vigilar el ejercicio de las distintas ramas del arte de curar, dictar medidas de salubridad pública y también inspeccionar las boticas, ¿sí? Por último, en 1864 se puso en funcionamiento la primera botica de carácter oficial y estable a cargo del profesional Cosme Mazzini. La epidemia entonces de cólera irrumpió
en una provincia que todavía carecía de las herramientas de instituciones sólidas para enfrentar una crisis de semejante magnitud. La sociedad de beneficencia, ¿dónde está hoy por hoy? Pues sí, es de San Roque. ¿Sí? No encontré una foto del edificio oficial. ¿Sí? La sociedad de beneficencia sigue existiendo y sigue estando ahí en el San Roque, ¿sí? Sigue haciendo una labor. Exacto, sí, sí. Ahora creo que está vinculada más que nada como un asilo de ancianos, hogar de ancianos, ahí es su labor principal. Bien, cuando comenzaron a circular, acá volvemos, acá. Cuando comenzaron a circular las noticias sobre casos en Buenos Aires y Rosario, el temor se expandió rápidamente en Tucumán. Las autoridades provinciales intentaron adoptar medidas preventivas, como ser la desinfección de espacios públicos, el control de mercados, inspecciones sanitarias y provisión de reuniones multitudinarias como bailes y velorios. Vamos a ver acá una de las cosas que a mí me llamaba la atención, que si bien como recién hablábamos, sí, las cifras de fallecidos en Tucumán, según las cifras oficiales, ascendían a 4.787 muertos sobre una población de 108.953 habitantes, ¿sí? Si nosotros, o sea, esa cifra, como decimos, escapa tal vez a la realidad, ¿sí? Porque muchos de los fallecidos, ¿sí? no fueron anotados o no fueron, digamos, concebidos como muertos por cólera, ¿sí? Y si nosotros vemos la cifra de muertos en Buenos Aires en referencia a la cantidad de habitantes y en Rosario, vamos a ver que el impacto había sido superior, ¿sí? Bien, vamos a ver que las discusiones frente a la llegada del cólera fueron intensas. Una de las más importantes giró en torno al establecimiento de cuarentenas y cordones sanitarios, como hablábamos recién. Tanto Tucumán, junto con Santiago del Estero y Catamarca, intentaron establecer un cordón sanitario y una cuarentena de 10 días en la localidad de Recreo con el objetivo de impedir el ingreso de la enfermedad en sus provincias, medida que fue rechazada, ¿sí?, por el gobierno nacional por sus consecuencias económicas y comerciales. Aquí aparece un aspecto central. Las epidemias no son solo fenómenos médicos, sino que también ponen en tensión intereses políticos, económicos y sociales. El cólera reveló los límites del Estado argentino en formación y las disputas entre los distintos niveles de gobierno sobre cómo administrar una emergencia sanitaria. La epidemia obligó a una creciente intervención estatal. Según la investigación de María Estela Fernández, el cólera de 1886 y 1887 representó un verdadero punto de inflexión en las políticas sanitarias tucumanas. Cuando en noviembre de 1986 llegan las noticias de los primeros casos, el miedo y la incertidumbre ocuparon la agenda pública. Frente a esto, las autoridades implementaron medidas extraordinarias, como ser la creación de lazaretos u hospitales circunstanciales, ¿sí? Se crearon 4 lazaretos, 2 para varones y 2 para mujeres, con el objetivo de lograr la curación de los enfermos y evitar el contagio. También se llevaron a cabo inspecciones domiciliarias, controles de higiene, desinfección de viviendas, ¿sí? También se puso en práctica el aislamiento de los enfermos y la quema de ranchos y pertenencias que se trataron de compensar con carpas o viviendas provisorias para la población afectada. Asimismo, se llevaron a cabo entierros especiales para las víctimas de cólera que fueron inhumados en la quinta agronómica. Estas acciones respondían a los conocimientos científicos de la época. Aunque ya se conocían algunos avances bacteriológicos, persistían interpretaciones ligadas al ambiente, los olores y las condiciones morales de la población como un medio de contagio. En este contexto, los sectores populares fueron frecuentemente señalados como responsables de la propagación de la enfermedad. La prensa y algunos discursos higienistas asociaban el cólera con la suciedad, el hacinamiento y la mala costumbre de los habitantes de ranchos y de barrios pobres. La epidemia expuso así profundas desigualdades sociales existentes en la provincia. El impacto fue esencialmente duro sobre los sectores más vulnerables, que además debían de soportar las medidas compulsivas que muchas veces destruían sus viviendas, sus medios de subsistencia, sin que existiera la posibilidad de una indemnización o de una devolución de lo perdido. Cabe destacar que las primeras estrategias, sobre todo en la instancia preventiva, provinieron del Tribunal de Medicina, pero la rápida expansión del cólera hizo necesaria la constitución de una Junta de Asistencia Pública que centralizó el control de la epidemia y colocó al sector médico como un actor central en la lucha contra la enfermedad. Ahí
mencionábamos lo de la quinta agronómica, donde fueron sepultados los muertos por cólera, y bueno, y ahí teníamos la foto de Benito Vascari, que fue el jefe de policía de higiene durante la epidemia de cólera, ¿sí? Y que era justamente el encargado de hacer estas revisiones en los distintos barrios. ¿Eran 6 médicos, dijiste, únicamente? En toda la provincia, 6. sí. Bien, uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia histórica fue la resistencia de parte de la población a las medidas sanitarias. Muchos ocultaban enfermos por miedo al aislamiento o la desinfección de sus casas, otros escapaban a los controles sanitarios o protagonizaban episodios de violencia abierta. El caso más dramático, como vemos ahí, fue el ocurrido en Los Sarmientos, ¿sí? Donde vecinos enfrentaron una comisión de desinfección al grito de "mueran los gringos masones envenenadores", dejando un saldo de 3 muertos, ¿sí? Esto fue un episodio, digamos, bastante crítico, ¿sí? Hoy en día dicen que en el cementerio de Aguilares aún está la tumba de una de las personas que fue asesinada en esta turba, ¿sí? de vecinos que se oponían justamente a la quema de los cultivos de fruta, ¿sí? Tengan en cuenta que era una situación, digamos, desesperante, en donde faltaba comida, el temor de no saber qué era lo que pasaba, por qué morían las personas. Muchos pensaban que el acceso o el acercamiento de los médicos, de los profesionales de salud, traían aparejado muchas veces la muerte de sus familiares, porque decían, los llevamos al médico, nos dice que nos van a curar y terminan muriendo. Entonces, concebían muchas veces que la muerte de las personas se debía a la incidencia o al accionar de estos profesionales, ¿sí? Bueno, este episodio revela algo fundamental, ¿sí? Las políticas sanitarias no son vividas por toda la población como protección. Para muchos sectores populares representan coerción, pérdida de bienes y amenaza de sus formas de vida, ¿sí? Acá le quería mostrar algo que me pareció muy interesante, ¿sí? Que bueno, lo extraje de una nota de apenas ayer de Carlos Páez de la Torre, en donde él rescata este verso sobre el cólera, ¿sí? Y fíjense que decía algo así como dice: la peste entró a la ciudad a las 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde el cólera no cesaba. Allá adentro, la Cruz Roja, contando que ella curaba a los enfermos aún vivos, así vivos los quemaba. El cólera ya ha pasado, la revolución también, más con el tiempo se espera que los dos han de volver, ¿sí? Eso muestra también o recupera cómo se construyó la memoria colectiva en torno al cólera y en torno al accionar, ¿sí? Tanto de la Cruz Roja como de, digamos, estas organizaciones de vecinos que buscaban justamente ayudar, ¿sí? Bueno, no sé, hay algunos textos que hablan de la ignorancia de la población, pero también tiene que ver más que con la ignorancia, con el desconocimiento, ¿sí? Fíjense que, como yo le comentaba recién al director del archivo, ¿sí? El sistema sanitario en Tucumán era muy precario, ¿sí? La salud seguía siendo considerada una responsabilidad pública, una responsabilidad privada e individual, ¿sí? El Estado escasamente, digamos, había logrado apoyar la construcción de un hospital, ¿sí? Entonces vamos a ver que en realidad la salud como una política pública todavía ni siquiera aparecía, ¿sí? Bien, vamos a ver que la epidemia nos recuerda entonces que las respuestas sanitarias siempre se desarrollaron dentro de relaciones sociales desiguales y que las políticas públicas pueden generar consensos, pero también conflictos y resistencia. Bueno, junto al miedo y a la violencia también surgieron enormes gestos de solidaridad. La sociedad tucumana se movilizó de múltiples maneras. La Cruz Roja desplegó campañas de asistencia, distribución de medicamentos y acciones preventivas. Las sociedades de socorros mutuos de inmigrantes colaboraron activamente. Se creó incluso un asilo para huérfanos ante la gran cantidad de niños abandonados por la epidemia, a cargo de la hermana Hermina Paz de Gallo. La Iglesia también desempeñó un papel relevante, brindando apoyo espiritual y asistencia a los enfermos, aunque interpretando muchas veces la epidemia como un castigo divino. Por su parte, la prensa funcionó como un espacio de información, debate y construcción de sentidos sobre la enfermedad. Los diarios reflejaban tanto el temor colectivo como las disputas políticas y científicas de la época. La experiencia del cólera demuestra que las crisis sanitarias no son enfrentadas únicamente por el Estado. También movilizan redes sociales, instituciones civiles y formas comunitarias de ayuda.
Las cifras oficiales hablan alrededor de 5.000 muertos en Tucumán. Sin embargo, probablemente fueron muchos más. Las estadísticas, como mencionamos, eran incompletas, muchas familias ocultaban los casos, numerosos fallecimientos fueron registrados bajo otras enfermedades y en las zonas rurales muchos muertos jamás fueron contabilizados. Detrás de estos números hubo experiencias profundamente humanas. Familias destruidas, niños huérfanos, trabajadores sin sustento, médicos desbordados, comunidades enteras atravesadas por el miedo y el duelo. En torno a esto, Benjamín Arauz describía una provincia paralizada, comercios cerrados, ingenios sin trabajadores, pobreza creciente y una sensación colectiva de catástrofe. Vamos a ver que a pesar de todo lo malo, ¿sí?, la epidemia dejó transformaciones duraderas en Tucumán. Además de ubicar a los problemas sanitarios en un lugar de mayor relevancia en la agenda estatal, a partir de esta coyuntura se buscó ampliar la infraestructura sanitaria y profundizar el desarrollo de las políticas públicas. Una primera modificación fue la creación del Consejo de Higiene y de la Asistencia Pública como organismos específicos para la capital, ¿sí? Ahí vamos a ver que la creación del Consejo de Higiene va a ser el primer avance institucional que va a tener nuestra provincia. El Consejo de Higiene va a ser la institución más importante que va a tener Tucumán hasta 1943, cuando se produce recién un cambio, ¿sí?, institucional. Y bueno, y la asistencia pública va a cumplir esa labor asistencial y preventiva, ¿sí?, inaugurada en 1902 a cargo de la Municipalidad de Tucumán. Asimismo, se avanzaron en diversas normativas, tales como la prevención de enfermedades infecciosas, las desinfecciones domiciliarias, el control de la prostitución y diversas normativas sobre el ejercicio de la medicina. Se avanzó también en el fortalecimiento y construcción de la infraestructura hospitalaria. Vamos a ver ahí que aparece, ¿sí?, que en 1900 se va a fundar el Hospital San Miguel, que va a ser el futuro Hospital Centro de Salud, ¿sí?, que va a estar orientado específicamente a la atención de mujeres, ¿sí? Y también en esta época va a aparecer ya la fundación definitiva en 1912 del Hospital Mixto, que va a ser el futuro Hospital Padilla, destinado al Hospital de Mujeres. Ambos hospitales, a la atención de varones en Padilla, ambos hospitales van a estar bajo la administración del municipio de la capital, ¿sí?, hasta 1943, cuando son provincializados. Y el Hospital de Niños, que fue fundado en 1899 bajo la administración de la Sociedad de Beneficencia, que recién se provincializa en 1948 durante el gobierno peronista. Bueno, debido a que los conocimientos científicos confirmaron la importancia vital del agua en la transmisión del bacilo del cólera y la epidemia había puesto de manifiesto las faltas de obra de infraestructura en el espacio urbano, una de las prioridades fue dotar de agua corriente a la ciudad capital. En tanto el agua fue considerado un elemento esencial para garantizar la salud, el Departamento Nacional de Higiene recomendaba a los gobiernos obras de previsión de aguas corrientes, de desagües y de cloacas. Llevar el agua a los hogares implicaba, además de prevención de diversas enfermedades infecciosas, también ayuda a la reducción de la mortalidad y la morbilidad que afectaba a los distintos sectores de la provincia. Tucumán históricamente tuvo el más alto, ¿sí?, índice de mortalidad infantil, ¿sí?, debido a enfermedades, sobre todo gastrointestinales, ¿sí? O sea, los bebés nacían y al poco tiempo, digamos, fallecían debido a este tipo de enfermedades, y eso va a ser una tendencia que la provincia va a tener hasta aproximadamente entrado los años 70, cuando comienzan a prestarse más atención a la atención del niño y, digamos, como que se cree la parte de neonatología. Bueno, la red de agua potable fue inaugurada en la provincia en 1898. Tengamos en cuenta que no se extiende a lo largo de toda la provincia, sino que se distribuye solamente en el casco histórico y en las proximidades, digamos, de lo que sería la parte central de la ciudad. Entonces, vamos a ver que la epidemia de cólera supuso la interacción del Estado y la sociedad para enfrentarla con acciones no exentas de conflictos suscitados por diferencias y cuestionamientos que atravesaron a la sociedad tucumana. Por otra parte, el cólera promovió avances sanitarios y un emprendimiento como el agua potable que reflejó un cambio en la concepción y en el desarrollo de las políticas públicas estatales con vistas al siglo que se avecinaba. Sin embargo, la virulencia de la enfermedad, vinculada principalmente a la falta de infraestructura sanitaria, había evidenciado también otras carencias y cuestiones de larga data, entre las que sobresalían la escasez de profesionales médicos y la notable incidencia del curanderismo en la atención de la salud de los pobladores. La epidemia contribuyó decisivamente entonces a consolidar la idea de la salud
que la salud debía ser una responsabilidad pública y no solamente individual. En otras palabras, el cólera fortaleció el rol del Estado en materia de políticas públicas orientadas a la higiene de la ciudad y al cuidado de la salud. A 140 años de aquella tragedia, el recuerdo del cólera adquiere una enorme actualidad. Las experiencias recientes de pandemia nos permiten reconocer problemas similares, el miedo social, la circulación de rumores, las tensiones entre economía y salud, los debates sobre cuarentenas, resistencias a las medidas estatales y desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La historia no se repite mecánicamente, pero sí nos ofrece herramientas para pensar el presente. Recordar la epidemia de cólera implica también recuperar la memoria de quienes sufrieron, murieron, cuidaron y resistieron. Implica reconocer el valor de las instituciones públicas, de la investigación científica y de las políticas sanitarias construidas de manera colectiva. También nos invita a reflexionar sobre las desigualdades que continúan condicionando la salud de nuestras sociedades. Porque si algo nos enseña la historia del cólera en Tucumán, es que las epidemias nunca afectan a todos por igual. Siempre ponen en evidencia las fragilidades estructurales, las exclusiones sociales y las capacidades o incapacidades de los estados para proteger a sus poblaciones. Hoy, en este espacio cargado de memoria, recordar los 140 años de la epidemia de cólera es también reivindicar la importancia de la historia como una herramienta para comprender nuestro presente. Los documentos, los registros y la prensa y las investigaciones históricas permiten reconstruir no solo una tragedia sanitaria, sino también las formas en que una sociedad enfrentó el dolor, el miedo y la incertidumbre. Y quizás allí radique el sentido más profundo de esta conmemoración: comprender que detrás de las epidemias hay siempre historias humanas, conflictos sociales, decisiones políticas y aprendizajes colectivos que no deben ser olvidados. Muchas gracias.